Amén, amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Si gusta, pasa un poquito más adelante, los que quieran. Amén. Les invito a pasar más adelante. Saludamos a nuestros hermanos del Face, amén. Bendecimos en nombre del Señor, amén. Vamos al libro de Timoteo, libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Como título dice, predica la palabra. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser crucificado, y en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Amén. Palabra del Señor. Oramos un minuto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque podemos, Señor, ver tu amor en cada minuto. Podemos ver, Señor, cómo tú te mueves, cómo tú trabajas en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, en la iglesia. Así también, Padre, a esta hora te pedimos que tomes el control, Señor, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, estar con un oído presto a oír tu palabra, podamos recibirla y atesorarla en nuestro corazón. Seas tú hablando, confirmando, Señor, a cada uno el propósito que tú tienes, Señor, para con cada vida. Así también bendecimos, Señor, a nuestros hermanos conectados, bendecimos sus vidas también. Creemos que están conectados porque hay una palabra para sus vidas. Seas tú, Señor, bendiciéndoles, ministrándoles también con tu palabra. Y sea tu Espíritu Santo confirmando, Señor. Aquí también está mi vida, me dispongo, Señor, para que me uses conforme a tu voluntad, Señor. Solamente reconozco que soy instrumento en tus manos, soy un portador, nada más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, mi hermano. ¿Está contento? ¿Cómo está? Qué bueno, mire. Está despierto hoy día. Está despierto hoy día, hermano. Se nota que está despierto, que está con el gozo. Amén. Qué bonito, hermano, cuando venimos con esa disposición a la casa del Señor. Sabiendo también de que detrás de cada persona hay problemas, dificultades. Pero qué bueno cuando nosotros también en todo tiempo buscamos al Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Él es bueno. Amén. Que Él es misericordioso. Amén. Sobre todo con sus hijos. Amén. Estamos contentos. Amén. Yo también feliz. De verdad que me hace muy feliz, hermano, predicar el Evangelio. Hablar del Señor. ¿Sabe usted que para ser un predicador no hay que ser no es necesario ser un gran teólogo,
es un hombre estudiado en la palabra. Lo importante es que usted pueda, hermano, expresar lo que está en su corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón, en los hijos del Señor? Cristo, por hermano. El Evangelio. La salvación. Mire, un amén nomás. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? La salvación. Está el Evangelio en nuestra vida. Había un pastor que me enseñaba, me decía de que para hablar de Cristo tenemos que conocerle al Señor. Tenemos que conocerle. Y me daba el ejemplo como un comerciante. Un comerciante, para los hermanos que son comerciantes, tienen que conocer el producto, ¿cierto? Para venderlo. Así también nosotros los predicadores tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer el Evangelio. Pero no solamente el conocimiento, porque hay mucha gente que conoce la palabra, hay mucha gente que conoce la Biblia muy bien. Hay mucha gente que ha estudiado la Biblia, hermano. Pero aún así, aún la justicia de Dios, el Evangelio no ha sido revelado a sus vidas. No ha sido revelado a sus vidas, a sus corazones. Importante que para ser un predicador, mi hermano, lo primero, yo tengo que tener la salvación. La salvación, ¿cuántos dicen amén? Porque ¿cómo usted va a convencer a la gente si ni siquiera usted aún tiene seguridad de su salvación? Usted para convencer tiene que tener esa seguridad, esa convicción de su salvación antes de convencer a alguien. Porque si no está la salvación en usted, ¿qué le va a hablar, por hermano? ¿Qué le va a hablar? ¿Se fija, no? Entonces, el mensaje de hoy, específicamente como introducción, yo hacía estas preguntas. Y también el pastor Ursupá enseña a sus ministros de la misión de que es importante, mis hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio. Me gozo al ver a mis hermanos como predicaban ayer, al ver sus videos. A lo mejor no usaban tantas palabras, hermanos, como a lo mejor palabras rebuscadas, sino que solamente palabras tal cual como sale en la Biblia del Señor, en este libro maravilloso. Pero mire, yo podía ver y sentir en mi espíritu que lo hablaban con el corazón, con seguridad, con convicción. Así que Dios bendiga a los predicadores, amén, de la iglesia. Entonces es importante que nosotros prediquemos el Evangelio, mis hermanos. A veces nos limitamos, vemos las circunstancias, vemos las situaciones y queremos justificarnos para no predicar el Evangelio. Pero como le decía, el pastor Ursupá enseña a sus ministros de que tienen que, por ejemplo, estar dispuestos a 3 cosas. Primero, estar dispuesto y preparado para predicar el Evangelio. Segundo, listo y preparado para cuando le digan te toca ir a tal país, para donde Dios te manda, hermano. Preparado. Y tercero, incluso dar la vida por causa de Cristo. Y como les digo, muchas veces nosotros vemos las circunstancias, las situaciones. Que me duele aquí, que estoy enfermo. Es más, también enseña, si estás enfermo, con mayor razón, predica el Evangelio. Con mayor razón, predica el Evangelio. Si tienes problemas económicos, predica el Evangelio, por hermano. Si tienes hambre, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Porque Dios te va a sustentar. Dios te va a ayudar. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, si estás enfermo, predica el Evangelio. Si no tienes dinero, predica el Evangelio. Si tienes hambre, predica el Evangelio. Si tienes problemas matrimoniales, predica el Evangelio, hermano. Dios va a solucionar su problema. Porque a veces nos quedamos en la casa peleando ahí con la señora, dicen, con la esposa. Mi hermano Alejandro me preguntaba qué significa ñora. ¿Por qué ñora? Es un dicho del campo allá del sur de nuestro país, la ñora.
la esposa. Entonces a veces nos quedamos discutiendo, hermano, con nuestra esposa y ¿qué hay que hacer mejor? Predica el evangelio, hermano. Y Dios te va a ayudar. No, eso del mundo. Es bonito, hermano, predicar el evangelio. Uno queda contento, regocijado. Por ejemplo, cuando yo salgo de la cárcel, y no me jacto de predicar en la cárcel, sino que para mí es una bendición y también lo tomo, hermano, como una bendición. ¿En qué sentido? Que hay mucha necesidad en ese lugar, pero yo también al salir de ahí salgo bendecido. Salgo bendecido, mis hermanos. Mi corazón se fortalece. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, nuestro corazón es fortalecido. Se fortalece nuestro corazón. Y también, cuando, por ejemplo, vamos a la radio también. Ayer estuvimos en la radio también con mi hermano Luis, fue bonito. Como Dios está fluyendo el evangelio en nuestras vidas. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros para predicar el evangelio, primero tienes que tener la salvación. Lo primero es la salvación. Primero, segundo, obviamente, conocer el evangelio. Y a veces, como le digo, no es tan importante saberse toda la Biblia, o haber estudiado 4 o 5 años de teología, o 3 años, o 2 años. Sino lo que tú tienes que expresar, hermano. La mejor predicación, hermano, es la que sale del corazón. Es la que sale de aquí del corazón, hermano. Es la mejor predicación. Esa es la mejor predicación, la que sale de aquí adentro, del alma, del corazón. No es necesario, hermano, sí, hace bien estudiar, es bueno. No digo que no estoy en contra de la gente que estudia. Pero qué bonito cuando uno escucha a un predicador, hermano, que a lo mejor no tiene tantas palabras rebuscadas, pero está hablando de su corazón. Yo creo que esa es una buena prédica, ¿cierto? Es una prédica, se puede sentir en el espíritu, que es una prédica verdadera. Amén. No hay palabras rebuscadas, no hay hipocresía, no hay fingimiento. Porque hay predicadores que quieren impactar buscando un mensaje, y con este mensaje voy a impactar a la iglesia. Hermano, si uno tiene que hablar lo que está aquí, ¿no va? Como uno es, ¿no va, por hermano? Hermano Moisés, como uno es, ¿no va? Contar, por ejemplo, tú puedes contar cuando recibiste la salvación. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo el Señor ha cambiado tu vida? ¿Cómo tu vida ha sido después que recibiste la salvación? Antes, en lo personal, mi vida era una vida muy condenada. Sentía mucha inseguridad, hermano, de mi vida de fe. ¿Qué pasa si me muero? ¿A dónde me voy a ir? Con decirle que no teniendo certeza, no teniendo convicción, no teniendo fe, ¿cómo vas a convencer, por hermano? ¿Cómo vas a convencer a las personas? Pero cuando uno tiene la seguridad, la convicción, la certeza de que ¿quién es ahora? ¿Quién es ahora en Cristo Jesús? Hermano, esa certeza, esa seguridad va convenciendo. La palabra va convenciendo. Es la palabra la que convence. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Nosotros, hermanos, no somos personas que tengamos que recibir una revelación. Oh, Dios me dio esta palabra y yo creo que así es y la voy a transmitir. No, la palabra está revelada. El evangelio ya está revelado. Solamente nosotros somos intérpretes. Intérpretes, nada más. Somos instrumentos. Y yo puedo testificar lo que la palabra, ¿cierto? Como la palabra de Dios ha trabajado en mi vida. Como Dios ha trabajado en mi vida.
Porque la palabra está viva. ¿Cuántos dicen amén? Es viva y eficaz. Eso es tan simple, por hermano. Tan simple como eso. Por ejemplo, yo les decía, ¿cómo puede predicar usted? Puede ir testificando cómo era su vida antes, cómo es ahora, cómo llegó, ¿cierto? Contar, ¿cierto? ¿Qué versículo llegó a su vida? Llegó a su corazón y usted pudo entender que ya no es condenado, sino que es justo, justificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente por su gracia. Que usted ahora está el gozo, la alegría. Entonces usted puede ir usando los versículos que más que le llegaron a su vida, ¿cierto? Que usted más se siente identificado con ellos, usted lo puede testificar, ¿cierto? Tan bonito como eso, hermano. Es tan simple como eso y bonito predicar el Evangelio. Porque hay muchos evangelios también y doctrinas que están desenfocadas. No están 100% enfocadas realmente en el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, una consulta, ¿la corbata salva, no? ¿Salva la corbata, no? No salva la corbata, hermano. Sí, se ve bonita, sí, es verdad. A mí me gusta usar corbata, pero no significa que la corbata me salvó a mí. El vestido salva, a la mujer la salva, ¿no? ¿Se fija, no? Entonces hay evangelios que están desenfocados. Hay evangelios que, por ejemplo, te enseñan a cumplir la ley, los mandamientos. Entonces nosotros cuando conocemos a Cristo, hermano, nosotros no hablamos de la ley, nosotros hablamos de Cristo. ¿De quién hablamos nosotros? De Jesucristo, el Señor. Pero hay cristianos que, siendo cristianos, dicen somos salvos y también a la vez dicen somos pecadores. Entonces ahí se contradice el Evangelio. Se está contradiciendo. Entonces por eso que yo tengo que tener claridad de mi salvación. ¿Cómo llegó el Evangelio a mi vida? En mi vida anterior en mi vida de fe anterior había mucha confusión, había un desenfoque en mi fe. A veces era salvo, a veces era condenado, a veces me sentía una persona, cuando fallaba a Dios, cuando pecaba, que iba a ser destituido de la gloria de Dios, enviado al infierno. Pero Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios de pacto. Por amor a su nombre. Dice la palabra, por amor a su nombre. No porque yo pequé, yo me equivoqué, Él me va a condenar, sino que Él es un Dios de pacto. Por amor a su nombre. ¿Qué es lo que hace Él? Claro, me corrige, me enseña. Me enseña el Señor, me corrige. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo aquí podemos ver que el apóstol Pablo escribe? Mire, está a través de esta carta está enseñando y también enseñando a Timoteo, este joven. Timoteo era un joven, era un ministro, un siervo del Señor, joven, hermanos, que era servidor de Cristo, obviamente, pero era un colaborador del apóstol Pablo. Era un discípulo del apóstol Pablo. Mire, ¿cómo le dice? Te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que prediquen la palabra. Así se llama el mensaje de hoy, el tema, predica la palabra. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Mire, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, mire, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, a sus propios pensamientos, sus propios deseos. Y apartarán, dice, apartarán la verdad del oído, mire, apartarán la verdad del oído. Y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio, dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, hermano, primero entender que como hijo de Dios, no es necesario que yo tenga un título, tenga un certificado para predicar el evangelio. Amén. Todos los hijos del Señor tenemos que predicar el evangelio, todos. Todos, no solamente el pastor, todos. No solamente los hermanos que van a la calle a predicar. Todos tenemos que predicar el evangelio. Primero, ¿por qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Mira, te va a decir, hijo mío, yo te di la salvación. Te di un regalo. Te di este tesoro precioso. ¿Y tú qué hiciste con ello? ¿Qué hiciste con él? Porque la palabra nos enseña lo que recibiste por gracia, entregarlo por gracia, por hermano. Si usted puede ir en la micro, hermano, y predicarle a una persona. En su trabajo puede predicar la palabra. Donde vaya, en la calle, en la plaza, en cualquier lugar usted puede predicar el evangelio. Y no es necesario que sea un teólogo que haya estudiado 4, 5 años. Puede, como yo le decía, testificar cuando usted recibió la salvación. ¿Qué palabra y qué versículo llegó a su vida, a su corazón, cuando usted entendió que era justificado, que era justo? ¿Se fija, no? El otro día fuimos a la cárcel y mi hermano Joelito, en el módulo cristiano, le dijeron, ya hermano Joel, dé el devocional. Entonces él rápidamente, ¿qué versículo usó? El que le llegó a su corazón. Y testificó. Por ejemplo, ¿qué versículo él dio? Mire, vamos a Romanos. Romanos capítulo 5. Verso 19. Dice, mire, así la palabra del Señor. Así mi hermano testificaba con este versículo, decía, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces él decía, esta palabra llegó a mi vida y cambió mi vida, porque yo antes me sentía condenado, pecador. Pero cuando este versículo llegó a mi vida, yo recibí la justificación, la justicia de Dios. Y ahora puedo decir que soy un hombre justo. No porque yo lo digo, no porque yo tengo la capacidad, sino que por la obediencia de uno. ¿De quién? De Jesucristo. Qué bonito, ¿eh? Porque así también por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán. Así también por la obediencia de uno. ¿Por la obediencia de quién? De Jesucristo. Mire, no por mi obediencia. No por mi obediencia, sino que por la obediencia de quién? De Cristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y él se podía parar ahí, delante de más de 100 personas, internos, decir, yo soy justo. Aleluya. Denle un aplauso al que vive.
muchos cristianos, hermanos, que se sienten condenados, que llevan muchos años en el Evangelio, hermano. Profesan una fe, una vida de fe, pero su fe, ¿cuál es? Dicen, soy pecador. Hay condenación todavía. No hay salvación en su vida, en su corazón. Entonces nosotros, los que hemos recibido la salvación, tenemos que predicarle al mundo. Aquellos que aún no han conocido a Cristo, aún no han conocido la verdad, la palabra. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Esta palabra, por hermano. Esta es lo que está aquí. Sin sacarle y sin ponerle. Nosotros solamente somos intérpretes. Intérpretes, nada más. Nosotros no tenemos que, esto me habló el Señor. A veces son pensamientos humanos de hombre. Solamente somos intérpretes, porque la palabra es la que convence. Mire, veamos el Evangelio del apóstol Pablo, el maestro de Timoteo. Vamos a Hechos, capítulo 13. El verso 38. Hechos capítulo 13, verso 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Pregunta. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Perdón de pecados. Y mire el verso 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Que en él cree. Aquí la palabra me está diciendo que para ser justificado tenemos que creer en él. Creer en él. En la obra que él hizo por nosotros para darnos salvación y justificación. Y si la persona no queda muy convencida, mire, usted le lleva otro versículo. Vamos a Romanos. ¿Cómo es eso la justificación? Mire, vamos a Romanos capítulo 4. Verso 25. ¿Está acá? ¿Está ahí? ¿Está ahí el versículo 4:25? Ese es nuestro lema, amén. Mire, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la palabra la que convence. Y cuando la palabra nos convence, comenzamos a creer, por hermano. A creer en él, en Jesucristo, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra nos dice que
que la salvación es por confesar o por arrepentirse. Dice que es por creer. La salvación es por creer. Es por creer. Porque si la persona puede llorar, puede confesar, puede arrepentirse, hermano, pero si no cree, aún no hay salvación. Yo antes lloraba, confesaba, me arrepentía, pero no tenía convicción todavía de mi salvación. Pero cuando yo creí por el oír la palabra, cuando yo creí por el oír la palabra, comencé a creer, por hermano. Y por creer somos salvos. Por medio de la fe, dice Efesios 2, verso 8. Es pues la salvación por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe, por hermano. Por creer. Porque yo muchas veces, hermano, yo confesaba y me arrepentía, hermano. De mis pecados me arrepentía. Pero aún no creía, por hermano. Entonces la salvación es por creer, por hermano. Interesante, ¿ah? Interesante, porque antiguamente yo iba donde mi pastor, ¿sabe qué? Tengo esta debilidad, tengo estos malos pensamientos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, pastor? Me decía, arrepiéntete, me decía. Arrepiéntete y ora un rato ahí y arrepiéntete. Yo me arrepentía, hermano, oraba un rato y me arrepentía. Y en el momento me sentía bien, claro. Pero al otro día volvía otra vez a sentirme condenado, por hermano. Qué interesante, ¿eh? Pero cuando creí por oír la palabra, cuando entendí que Cristo me justificó, cambió mi vida, por hermano. Cuando entendí por la obediencia de Él que me hizo justo, cambió mi vida, por hermano. Llegó el gozo, llegó la alegría, llegó la salvación a mi vida. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra de verdad, por hermano. No le dijo anda a decirle a la gente que sea buena, que se arrepienta, que use corbata, que use vestido. No, le dijo, predica la palabra, por hermano. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a, mire, vamos a Tito, que está al lado de Timoteo. Segunda Timoteo viene Tito. Tito capítulo 3. Verso 5. Dice, mire, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, mire, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. O sea, no es por obra que nosotros podamos, por eso que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero a veces te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa, por hermano. No me dice que es por obra que nosotros hubiéramos hecho.
Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo, en la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados, mire, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué interesante, viniésemos de ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién vive, iglesia? Claro, si yo me puedo arrepentir, yo puedo confesar, está bien. Pero la salvación es por creer, es por creer. Por creer. Qué interesante. Entonces, mire, el apóstol Pablo, mi amado hermano, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En la mañana me hablaba mi hermano, tomamos desayuno ahí. Pastor, ¿sabe qué hay? Allá abajo hay una iglesia, la iglesia llena, dijo. Llena la iglesia. Que el hombre cuando habla parece que tiene un imán. Y sabe que cuando piden la ofrenda, aquí los de 5,000 para arriba, aquí los de 5,000 y aquí los de 20,000. Primero los de 5,000 pasan a ofrendar y después los de 20,000 con un sobrecito. Yo le dije, hermano, es el evangelio de la prosperidad, por hermano, que te enseñan a pactar con Dios, que tú das y Él te da. Que tú le das y Él te da. Ven a pactar con Dios, ven a darle a Dios y Él te va a dar, te va a volver, te va a duplicar. El ministerio de la prosperidad. Si estamos de acuerdo que Dios prospera, pues, hermano. Sin duda Dios prospera, pero primero dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todos serán añadidos. Primero buscar el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido, pues, hermano. Por eso dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de huir, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, si Dios no necesita nada de nosotros, si Él es Dios, por hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Él nos quiere bendecir nomás, por hermano. Y si nosotros le damos a Dios, no es esperando algo a cambio. Si nosotros le servimos a Dios porque somos agradecidos. Si nosotros le servimos a Dios porque somos agradecidos, porque le amamos, porque Él nos salvó. Porque, como decía el devocional, llegó su amor a nuestra vida, llegó su amor a nuestro corazón, llegó la salvación a nuestra vida. Y somos agradecidos. Si usted viene a dar una ofrendita al Señor, es porque es agradecido, por hermano. Y la verdad, la cantidad no importa. Usted tiene que dar de acuerdo a lo que el Señor pone conforme a su corazón. No importa la cantidad, hermano. Pero ahí hacen una hilera. Aquí los de 5,000. Porque ya los de 1,000 no reciben, ¿ah? No reciben de 1,000. 5,000, 10,000 y 20,000.
Hermano, si nosotros lo que hacemos, si ofrendamos a Dios, porque yo soy agradecido de Dios, por hermano. Porque yo amo el Evangelio, porque amo a Cristo, porque Él me amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Él me amó primero, Él te amó primero. No siendo merecedor, Él te dio de su gracia, la salvación. No olvides nunca, hermano, no olvides nunca de donde Dios te sacó. Hermano, escuche nuevamente con atención, lo repito, no olvide nunca de donde Dios lo sacó. No olvide nunca. Y así nosotros podemos ser personas agradecidas. ¿Se fija, no? Nosotros, ¿por qué le servimos a Dios? Primero, solamente por su gracia, por su misericordia, porque no siendo merecedores, Él nos escogió. Ni siquiera es por la capacidad, sino que es por su gracia y por su misericordia. ¿Y yo por qué le sirvo, hermano? Porque yo me siento deudor de Cristo, por hermano. Deudor del Señor, agradecimiento. Es como que no me canso de darle gracias. Y ni siquiera la fuerza mía viene de Él, por hermano. Todo viene de Él. Yo le digo a los hermanos cuando voy a la cárcel, yo no estoy acá por mi voluntad. Porque si fuera mi voluntad, hablando humanamente como hombre, yo estaría en mi casa, viendo televisión. A lo mejor acostado ahí, con la ñora. Pero yo estoy aquí por la voluntad de Dios, por hermano. Por su voluntad. Nosotros por su voluntad predicamos el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Por su voluntad, por hermano. Ni siquiera la voluntad nuestra, porque la voluntad nuestra, hermano, como les digo, estaríamos en la casa, por hermano. Nosotros estamos aquí por su voluntad, porque a Él se le plació, por hermano. Porque Él pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Y a su nombre. Y para terminar, aquí vemos al apóstol Pablo, mis hermanos, el ejemplo que él le da. Por eso es que es importante imitar a estos grandes hombres de Dios. Imitar la fe de vuestros siervos. Dice, porque yo ya estoy para ser crucificado, mire. Y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo ya sabía, de hecho el apóstol Pablo estaba preso. Él sabía que ya su partida era en cualquier momento. ¿Y usted sabe cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado, hermano. Mire, decapitado, así murió el apóstol Pablo por causa del Evangelio, hermano. Por causa de Cristo. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Por eso que el versículo 5, mire, me vuelve un poquito al 5, el que está antes, le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, si cuando nosotros le decimos a la gente, hermano, no somos pecadores, la gente empieza al tiro a murmurar, a hablar. Oh, ¿de qué se está bien este? Se asusta la gente cuando le decimos que no somos pecadores, que somos justos, que somos justificados. La gente se asusta. No, pues si no hay ni un justo ni uno solo. Dice la palabra que somos pecadores. Claro, que sin Cristo somos pecadores, pero con Cristo somos justificados, somos justos. Somos libres de pecado. No hay condenación. No hay pecado. Desapareció el pecado. Se llevó el pecado Cristo, hermano. Se llevó el pecado. Y por ende, no somos pecadores. Porque Él nos justificó. Él nos hizo justos. Él nos dio una identidad. El apóstol Pablo, hermano, tenía cualquier lucha, hermano. Cualquier lucha tenía el apóstol Pablo, porque en aquel tiempo él iba a predicar a las sinagogas donde hablaban de la ley,
enseñaba la ley. Y el apóstol Pablo se paraba y decía que no es por la ley, sino que solamente es por la gracia, por la misericordia de Dios. No es por lo que nosotros podamos hacer, le decía a los hermanos, porque el apóstol Pablo era judío también. Hermanos judíos le decía, no es por lo que nosotros podamos hacer. La salvación solamente es por gracia a través de Cristo Jesús. Aleluya. Por la obra que Él hizo. Entonces, mire, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así te habla el Señor esta tarde, hermano. Tómalo, que esta palabra es para ti. Para ti, para ti. Si tiene hambre, predica el evangelio. Si no tiene plata, predique el evangelio. Si está enfermo, predique el evangelio. Si tiene problemas con la ñora, predique el evangelio. Dios va a solucionar los problemas, hermano. Dios soluciona todo, hermano. Dios se encarga de todo. El pastor Osupá contaba que cuando comenzó el ministerio, él pasó muchas necesidades. En ese tiempo Corea era un país muy pobre. Estamos hablando, hermano, de 60 años atrás. Y él dice que pasó mucho frío, que pasó mucha hambre, que pasó muchas aflicciones, porque cuando él comenzó a predicar que somos justos, justificados, no, pero ¿cómo? Si somos pecadores. Pasó muchas aflicciones, hermano, pero él le creyó a la palabra. Y él contaba que un día iba por una calle céntrica con su esposa y tenían hambre, hermano, no tenían ni un peso. Y ve ahí, dice, hogar de menores. Hoy se le ocurrió, golpeó. Dijo, buenos días, ¿sabe que soy pastor? ¿Me dará permiso para predicar el evangelio? Sí, adelante. Y predicó el evangelio ahí, pues, hermano. Le invitaron a desayunar, mire, predicó el evangelio. Y le dijeron, quédese para la tarde si quiere. Y le invitaron a almorzar. Y en la tarde predicó el evangelio nuevamente. ¿Se da cuenta que uno se preocupa de predicar el evangelio y Dios se encarga de llenar la barriga? La guatita. Usted predique el evangelio nomás. La guatita está llenita, corazón contento. Guatita llena, corazón contento, ¿no? Sí, pues, hermano. Hermoso, hermano. ¿Se da cuenta? Que no es complicado. ¿Usted qué tiene que predicar? Lo que está en su corazón, pues, hermano. ¿Qué es lo que está en su corazón? La gracia de Dios, pues, hermano. ¿Qué es lo que está en su corazón? La misericordia de Dios. ¿Qué es lo que está en su corazón? La gracia. Cristo. El amor de Dios, como decía el devocional. Usted predica eso, ¿no, por hermano? Y a su nombre. Y el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, mire, la corona de justicia, mire, la fe del apóstol Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar su venida. Tenemos que esperar su venida, amar su venida. Y Cristo viene pronto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está a la puerta, Él está por venir ya, hermano, está por llegar. No se sorprenda, hermano, porque nuestros ojos van a empezar a ver cosas que nunca hemos visto antes. Porque van a ocurrir cosas en la tierra que nunca antes han ocurrido. Y nuestros ojos van a empezar a ver estas cosas. Principio de dolores, principio de parto. Porque Cristo viene pronto. No se asuste, hermano, porque ya eso anuncia que nuestro Señor está a la puerta, que nuestra redención está cercana. Tiene que erguir vuestra cabeza. Erguir vuestra cabeza, sentirse ya, mi Salvador viene pronto, mi Señor ya viene por mí, aleluya. Usted tiene que tener seguridad, convicción, que Cristo viene por usted, que usted es un hijo de Dios, que usted es salvo, que usted es redimido, que usted es justificado, que usted es justo por la gracia de Cristo, aleluya. Y que Él viene por su iglesia, que Él viene por usted. Usted tiene que tener convicción. Y cuando vea estas cosas, hermano, no se asuste.
Porque usted es un hijo de Dios. Mire, creo que llovió como 2 días en Santiago y mire, los ríos desbordados como nunca, hermano. Se lleva las casas, los camiones. Vamos a empezar a ver cosas que nunca han ocurrido antes en la tierra. Pero no se asuste, hermano. Usted tiene que erguir vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Dele un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya, Señor. Si quiere pasar adelante, hermano, la necesidad que tenga, hermano. Si está triste, si está contento, si está enfermo, si tiene problemas familiares, el problema que tenga, hermano. Si tiene deudas también, venga adelante, hermano. Si no tiene dinero, venga adelante a orar, a pedirle a Dios. Hoy el Señor lo llenó su corazón de fe, de esperanza, de convicción por el oír la palabra, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu amada, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque también habla a mi vida, Señor. Gracias porque habla a tu pueblo, a tus hijos, a mis hermanos. Aún el que aún no te conoce, hoy por creer es salvo. Hoy porque ha creído es salvo, Señor. Bendigo a mis hermanos del Face, el que está hoy creyendo en Cristo Jesús, el que está reconociendo como el Señor y Salvador de su vida, el que está aceptando el Evangelio en su corazón, el que está recibiendo la justicia de Dios. Aleluya. Hoy los cielos se abren. Hoy hay fiesta en los cielos porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Hoy hay salvación, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque hablaste nuestras vidas. Gracias porque nos hace recordar, Señor, tu obra en nuestro corazón. Gracias porque fortalece nuestro corazón, Señor. Gracias porque afirma en nuestro corazón tu palabra, Dios mío. Gracias porque nos recuerda que somos tus hijos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Papito Santo. Si alguno de mis hermanos estuviera enfermo, Señor, por tu palabra hoy es sano, Señor. Por tu palabra es sano, Señor. Si hay un hermano con problemas familiares, con sus hijos, hoy tú comienzas a obrar en su vida. Comienza a obrar en su casa, en su hogar. Si hubiera un hermano con problemas económicos, Señor, deudas, Señor, hoy tú comienzas, Señor, a abrir los cielos, las ventanas de los cielos. Señor, los cielos, Señor, se abren ahora. Señor, tú comienzas, Señor, a obrar, Señor, a trabajar, Señor, en su economía. Problemas económicos, deudas. Porque tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno con tu pueblo, Señor. El que tú eras enfermo, el que tú eras, Señor, aleluya, con temores, con miedo, ahora se va todo temor, todo miedo. Padre mío, Señor, bendice tu iglesia, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre este lugar, Dios mío, aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya, tu presencia, tu espíritu. Oh, aleluya. Oh, Jesús. Comienza, Señor, a llenar las vidas, Señor. Tu amor, Señor. Ese amor que, Señor, tú lo demostraste en la cruz del Calvario, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Amén. Amén.